Septiembre huele a patria. Y entre los ecos de campanas y banderas ondeando, hay una historia que resuena con fuerza particular, la de 6 jóvenes cadetes que enfrentaron al ejército más poderoso del mundo, y pasaron a la historia como los niños héroes. Cada 13 de septiembre, México conmemora la batalla de Chapultepec, un episodio cargado de valentía, tragedia y memoria. Pero para entender lo que realmente pasó ese día, hay que mirar más allá del mito, más allá del mármol de los monumentos. Era 1847, y México se encontraba sumido en una guerra desigual contra Estados Unidos. Las tropas estadounidenses, bien armadas y con un plan de expansión clara, avanzaban sobre la Ciudad de México. Su objetivo estratégico, el castillo de Chapultepec, una fortaleza militar que, además de su valor simbólico, era el último gran obstáculo antes de entrar a la capital. Dentro del castillo, una pequeña guarnición de soldados defendía el territorio, entre ellos un grupo de cadetes del colegio militar, la mayoría adolescentes, algunos apenas con 13 o 14 años. El ataque comenzó la madrugada del 13 de septiembre. Bombardeos, disparos, humo. El enemigo superaba en número y equipamiento, pero la defensa fue feroz. Los cadetes, lejos de rendirse, tomaron las armas y resistieron hasta el último aliento. Según la narrativa más conocida, 6 de ellos murieron luchando. Entre ellos, el más recordado, Juan Escutia, quien, según la versión popular, se envolvió en la bandera mexicana, y se lanzó desde lo alto del castillo para evitar que cayera en manos enemigas. ¿Fue así? ¿Es un símbolo? ¿Una mezcla de realidad y leyenda? Tal vez. Pero lo importante es lo que representa, un acto supremo de entrega por la patria. Este primer bloque abre la puerta para explorar, en los siguientes segmentos, el contexto de la invasión estadounidense, los nombres y perfiles de los niños héroes, el impacto nacional que tuvo esta batalla, y cómo la memoria colectiva los ha convertido en símbolos del amor a la patria. Para entender la magnitud de la batalla de Chapultepec, primero hay que entender la herida que la antecedió. La guerra entre México y Estados Unidos no fue un accidente. Fue el resultado de tensiones políticas, intereses expansionistas y un país joven que luchaba por mantenerse unido. En 1846, apenas 2 décadas después de la independencia, México ya enfrentaba graves problemas internos, crisis política, falta de unidad nacional, y una frontera norte desprotegida y ambicionada por su vecino del norte. Estados Unidos, guiado por la idea del destino manifiesto, esa creencia de que estaban destinados a expandirse de costa a costa, había puesto la mira en los territorios del norte de México, Texas, Nuevo México, California. Ya habían anexado Texas en 1845, y tras una serie de provocaciones, declararon la guerra en 1846. La maquinaria militar estadounidense estaba lista. La mexicana, fragmentada y debilitada. Durante más de un año, las tropas norteamericanas avanzaron desde el norte, tomaron puertos estratégicos como Veracruz, y se abrieron camino hacia la capital. Fue una invasión organizada, con una estrategia clara, tomar el corazón del país. En contraste, México improvisaba defensas, dividía fuerzas, y sufría traiciones y pugnas internas. La diferencia de recursos, armamento y preparación era abismal. Y aún así, miles de mexicanos lucharon con lo que tenían. Chapultepec no fue la primera batalla, pero sí una de las más simbólicas. Porque allí no solo se peleó por el control de un edificio, sino por la dignidad nacional. Sabían que si caía el castillo, la Ciudad de México quedaría al alcance. Pero también sabían que rendirse sin pelear no era una opción. Y por eso, en medio de un conflicto internacional, con las probabilidades en contra, un grupo de jóvenes cadetes decidió no huir. Ese acto, más allá de la estrategia militar, se convirtió en una lección de amor a la patria. En el próximo bloque hablaremos de quiénes fueron realmente los niños héroes, sus nombres, edades, orígenes, y cómo vivieron, y murieron, en aquella jornada que marcó la memoria de todo un país. Cuando hablamos de los niños héroes, muchas veces se piensa en un grupo anónimo, casi mítico. Pero detrás del mármol y las estatuas, hubo rostros, edades, familias, sueños truncados. Eran cadetes del colegio militar, adolescentes formándose para servir a la nación. No buscaban gloria, solo cumplían con su deber. Ese 13 de septiembre de 1847, no huyeron.
se quedaron a defender el castillo de Chapultepec, aún sabiendo que la batalla estaba perdida desde el principio. Estos son los 6 cadetes que la historia consagró como niños héroes. Juan de la Barrera, el mayor de los 6, con solo 19 años, era teniente de ingenieros. Hijo de un general, murió combatiendo en la falda del cerro. Juan Escutia, probablemente el más conocido, era un joven de entre 15 y 17 años. La leyenda dice que, al ver inminente la toma del castillo, se envolvió en la bandera y se lanzó al vacío para evitar que cayera en manos del enemigo. Agustín Melgar, de alrededor de 16 años, se atrincheró solo en una habitación, resistió hasta el final y murió por heridas de bala. Vicente Suárez, apenas 14 años, se enfrentó cuerpo a cuerpo con soldados estadounidenses que entraron al castillo. Cayó combatiendo. Francisco Márquez, el más joven con 13 años, también murió luchando. Se dice que pidió quedarse en la defensa, a pesar de su edad. Fernando Montes de Oca, de 16 años, murió al intentar escapar por un flanco, combatiendo hasta su último aliento. Estos jóvenes no estaban obligados a quedarse. Podían haber huido, rendido las armas, desaparecido en la confusión del combate. Pero eligieron otro camino. Uno que la historia convirtió en símbolo. Con el tiempo, sus nombres fueron elevados al rango de leyenda, y aunque algunos historiadores debaten detalles sobre su muerte o los relatos populares, lo cierto es que murieron defendiendo a su país. Y eso basta para que su memoria permanezca. Este bloque no es para glorificar la guerra ni idealizar el sacrificio, sino para entender que el valor no siempre viene de la fuerza, sino de la decisión. En el próximo bloque hablaremos del impacto que tuvo esta batalla en el país y cómo, a partir de ella, se construyó una narrativa nacional que sigue viva más de 175 años después. La batalla de Chapultepec fue, en términos militares, una derrota contundente. El castillo cayó. Las tropas estadounidenses avanzaron y ocuparon la Ciudad de México. Días después, izaron su bandera en el Palacio Nacional. El país estaba devastado. Pero en medio del dolor, algo inesperado sucedió. El sacrificio de 6 jóvenes cadetes comenzó a resonar como un acto de dignidad que no se podía enterrar. Donde la guerra dejó ruinas, el recuerdo de los niños héroes sembró raíces. No pasó mucho tiempo antes de que la sociedad mexicana empezara a honrar su memoria. La historia de Juan Escutia envuelto en la bandera se volvió un relato poderoso, aunque algunos dudaran de su veracidad. La idea de que un adolescente prefirió morir antes que ver su patria humillada fue suficiente para encender un sentimiento colectivo. Y en una nación fragmentada, herida, sin rumbo claro, ese relato se convirtió en punto de encuentro, en inspiración. Con los años, se institucionalizó el homenaje. En 1881, Porfirio Díaz decretó que se les rindiera tributo oficial. En 1925, se inauguró el primer monumento conmemorativo. Y en 1952, se erigió el majestuoso altar a la patria, en Chapultepec, donde descansan sus restos. Desde entonces, cada 13 de septiembre, miles de estudiantes, militares y autoridades rinden homenaje a los niños héroes. Para muchos niños y niñas mexicanas, es una de las primeras lecciones de historia patria que escuchan en la escuela, la de los cadetes que murieron por amor a México. Pero más allá del ritual cívico, este episodio ha servido para construir identidad nacional. En un país con heridas abiertas, el recuerdo de estos jóvenes funciona como recordatorio. La patria no se rinde fácilmente. La batalla que se perdió en el terreno, se ganó en la memoria. Y aunque hoy el contexto es otro, la pregunta sigue vigente. ¿Qué significa realmente defender a México? En el último bloque reflexionaremos sobre el valor de recordar esta fecha, no solo como un acto patriótico, sino como una oportunidad de educar, inspirar y entender que el amor a la nación no siempre se demuestra en el combate, sino en la decisión de no traicionarla. Cada 13 de septiembre, miles de voces repiten con solemnidad 6 nombres. Se colocan ofrendas, se izan banderas a media asta, suena el himno nacional. Las escuelas cuentan la historia de los niños héroes, y los medios reproducen imágenes del altar a la patria. Pero, ¿qué significa hoy recordar a esos jóvenes? ¿Es solo un acto cívico, una ceremonia más del calendario escolar? ¿O es una oportunidad para hablar de valores que siguen siendo necesarios? Recordar a los niños héroes no se trata de glorificar la guerra, ni de sembrar nacionalismo vacío.
Se trata de reconocer que hubo jóvenes que, frente a una situación límite, eligieron no rendirse. Se trata de hablar de dignidad, de compromiso, de amor profundo por una nación que, incluso en crisis, merecía ser defendida. Y eso sigue teniendo valor. Hoy, México ya no enfrenta invasiones extranjeras con bayonetas, pero enfrenta otros retos: desigualdad, corrupción, violencia, desinformación, pérdida de memoria histórica. Y frente a eso, también hacen falta héroes. No con fusiles, sino con conciencia, con ética, con educación, con voluntad de construir un país mejor desde donde estemos. Porque la defensa de la patria no solo ocurre en un castillo, también en una escuela, en una comunidad, en un hospital, en una redacción, en la calle. Los niños héroes murieron muy jóvenes, pero su memoria creció con el país. Hoy, su historia puede inspirarnos a actuar con valor en tiempos de confusión, a cuestionar, a participar, a resistir lo injusto. La patria no necesita mártires, necesita ciudadanos conscientes. Y conmemorar el 13 de septiembre no debería ser un ejercicio automático, sino una pausa para preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? Tal vez no tengamos que lanzarnos desde lo alto de un castillo, pero sí tomar decisiones que protejan lo que somos como nación. Porque hay muchas formas de morir por la patria. Pero hay muchas más de vivir por ella.